Bueno, como os decía, sé que la jornada está siendo intensa, pero confiar que lo que viene ahora realmente es digno de una alfombra roja. Desde el 2034 traemos a un cineasta que no solo ha contado historias extraordinarias, sino que ha demostrado cómo la ficción abre puertas a imaginarios revolucionarios. Quizá os estéis preguntando qué hace un guionista en un espacio dedicado al emprendimiento rural y juvenil, pero bien, Alex Rodrigo está aquí porque las historias que contamos no solo entretienen, sino que también construyen realidades. Alex es el creador detrás de éxitos como La Casa de Papel y Vis a Vis, pero además es un narrador con conexión personal con el mundo rural a través de su tierra aragonesa. Siempre que regreso a 2034, a 2024, y enciendo la televisión, es algo que me sorprende mucho, ¿no? Todo este mundo distópico, el apocalipsis, las guerras de marcianos, las invasiones extraterrestres. Es como si fuera complicado pensar que el futuro puede ser mejor, ¿no es cierto? Pero, ¿y si pudiéramos cambiar esta narrativa? Alex es el pionero en demostrar que las ficciones pueden ser mapas que visualicen el futuro que realmente queremos construir. En su ponencia Guionizando 2044, nos invita a descubrir cómo la narrativa puede ser una herramienta transformadora capaz de proyectar ideas renovadoras, valores y soluciones hacia el futuro. Hoy, en este escenario cargado de historia, tenemos la oportunidad de aprender cómo escribir esas historias que conectan lo que soñamos con lo que podemos lograr. Porque a diferencia de Felipe V, que vagamente soñó con ver el futuro a través de su bola de cristal para entender un mundo que se le veía encima, Alex crea historias que lo transforman. Sin más spoilers, solo puedo decir que esta Real Fábrica podría acoger cualquiera de sus próximas historias. Así que quiero que demos una calurosa bienvenida a Alex Rodrigo. Muchas gracias, chicas, chicos. Bueno, yo lo primero que os tengo que confesar es que estoy un poco nerviosete porque creo que un tipo de speech, digamos, como tan creativamente exigente y tan original en el planteamiento no había hecho nunca. Siempre había hablado, pues, como en lugares donde somos como muy técnicos, ¿no? Y hablamos de cómo se crea el guión, cómo se dirige una escena, cómo articulamos una temporada. Pero esto va como una cosa que mezcla filosofía con muchas cosas. Y te lo agradezco, Raúl, por haberme llamado para esto, porque es como muy motivador y a la vez creo que muy nuevo, ¿no? Lo primero que pensé, bueno, yo me he ido a 2044 por una sensación que también tiene mucho que ver como con los que hacemos ficción y somos un poquito sensacionalistas, que a veces despegarnos un poco más siempre da como más morbo, ¿no? Como estar un poquito más lejos. Pero realmente lo podríamos reconocer en el propio 2034. Al principio siempre se me antojaba el decir, ostras, pues esto yo creo que es como carne de cañón para hacer una especie de ensayo medio político, medio social, ¿no? Sobre cómo la geopolítica puede estar en un contexto a 10 o a 20 años vista, pero y yo creo que un poco mi energía o mi genética de titiritero también nos solemos, la gente que hacemos ficción, nos solemos como intentar agarrar a cosas mucho más cotidianas, ¿no? Entonces siempre necesitamos personajes que nos funcionan como vehículos y demás. Y entonces, bueno, pues os he querido traer una historieta, espero que la pueda hacer muy breve, sobre una pareja, que son Marta y John. Si me podéis empezar la música, vamos a acompañar con un poquito de música, porque no quería traer imágenes para que podáis imaginar y podáis tener a vuestra Marta y a vuestro John y ese 2044 lo podéis imaginar en vuestras cabezas, ¿no? Marta y John tienen 28 y 34 años respectivamente, ¿vale? Les vamos a ir acompañando en su relación. Primero me voy a detener un poco más en Marta. Marta es una persona que es de clase media-baja, urbana, lo que podríamos decir una chica de barrio, que además en su familia ella es la mediana de los hermanos. Entonces se suele dar, ¿no?, que los medianos de los hermanos son personas que tratan de buscar imperantemente su espacio, ¿no? Personas que han tenido como menos atención muchas veces dentro de la familia. Generalmente hay un truco que nos funciona muy bien a los guionistas, que es utilizar el eneagrama, que si no lo conocéis, pues igual son buenos deberes para mañana. Y muchas veces son eneatipos, lo que llamamos el número es el eneatipo 4, ¿no? Alguien que está muy proyectada en el ego, en el yo y demás, ¿no? Marta estudió periodismo, pero antes de eso,
Marta se enganchó de adolescente a una app. Esta app la llamaron Best Friend. Esto me voy a detener un poquito en contaros esta app porque fue algo como muy revolucionario. En 2031 crean una aplicación que te permite tener todo el rato un contacto con una inteligencia artificial que se convierte en tu mejor amigo o mejor amiga, ¿no? Y ejerce como una especie de coaching, ¿no?, sobre ti. Investigando y entrenando al algoritmo, descubrieron algo muy curioso, que es que podían llegar a un lugar en el cual el ser humano jamás iba a poder llegar, que es escuchar y no juzgar. El no juicio fue como una revelación y una revolución a la hora de darse cuenta de las interacciones humanas o semi-humanas, ¿no?, que se podían crear entre el usuario y la aplicación. Con lo cual se empezó a convertir para mucha gente, para millones de personas, pues en una especie de droga de la que fueron siendo cada vez más dependientes, ¿no? Es decir, tú tenías enfrente tuyo un amigo que te hacía continuamente un refuerzo positivo, da igual lo que le contaras, que estaba programado para darte redundantemente ese refuerzo positivo que necesitabas, ¿no? Y no hay un caramelo más dulce en la vida que vivir sin culpa, no hay un caramelo más dulce que vivir incluso sin responsabilidad muchas veces, ¿no? Y ahí fueron cayendo, tampoco quiero juzgar mucho, fueron teniendo relación con esta app, una relación cada vez más intensa, muchas personas, entre ellas Marta, ¿no? Marta era capaz de generar frases como que si alguien se ha alejado de ti porque no entendía esa parte tuya tan especial, si tu madre se ha enfadado contigo, es algo que se tiene que gestionar ella, ¿no? Ahora mismo no te preocupes. Y bueno, y de aquí en adelante, ¿no? Marta poco a poco se fue quedando cada vez más sola en su círculo de amigos, pero tampoco le importaba porque tenía Best Friend. Best Friend estaba capitaneado, estaba liderado por una CEO que se llamaba Taylor Jones, se llama Taylor Jones, aunque en realidad su verdadero nombre es Yael, es una empresaria israelí que consiguió levantar su proyecto gracias a la financiación que le proporcionó su padre. Su padre era un empresario israelí que consiguió hacer bastante dinero a raíz de una guerra bastante fea que hubo 20 años atrás, en 2024, en la cual muchos lo denominaron genocidio, otras personas hablaban de que era una forma de restablecer el orden y la democracia, pero esa guerra se fue quedando en el olvido y este señor pues consiguió, a través de la venta de los terrenos que se habían anexionado a Israel, pues un gran pelotazo inmobiliario, y parte de ese dinero pues se lo puso a su pequeña Yael, que se convirtió en una empresaria célebre y además en una celebrity del entrepreneurship, ¿no? Permitidme este inglés chapucero. Entonces, claro, lo que consiguió también Taylor Jones, ahora llamada Taylor Jones, es convertirse en una gran conferenciante, ¿no? Ella daba conferencias por todo el mundo. ¿Y por qué me he detenido tanto con esto? Porque una de las personas que estaba como asistente a las conferencias de Taylor era Marta, nuestra protagonista, ¿no? En ficción siempre necesitamos ir por meandros para luego volver a acabar dentro de nuestra historia principal, que son nuestros personajes principales, ¿no? Marta, cuando estaba proyectándose en las conferencias de Taylor, también se veía como una posibilidad de ella misma en el futuro, ¿no? Porque además Taylor era muy inteligente. Taylor supo cómo reconducir y asimilar conceptos como el feminismo y ponérselos en primera persona, alejadísima totalmente de esas feminazis gritonas que décadas atrás estaban en las calles pidiendo según qué cosas colectivas. Ella consiguió utilizar ese término para ponerse a sí misma como ejemplo, ¿no? Como el feminismo como sinónimo de un liderazgo fuerte y firme de una mujer como yo, ¿no? Y ahí Marta se proyectaba mucho también, porque era algo como muy goloso, ¿no? Empujada también por la propia que os he comentado antes. Ella trabaja en una redacción digital. Aquí me voy esto es una fricada que se me ocurrió. Este es otro meandro, es un poco friki, pero que me resultaba como interesante como reflexión. Trabaja en una redacción digital que no un periódico digital. ¿Y esto por qué? Porque también ocurrió algo muy curioso un año después, en 2032, y es que el ministro de Migraciones, que era un ministerio que crearon en 2032, porque subió al poder un partido muy patriota que puso mucho foco en defender a Europa de las invasiones extranjeras. Había un ministerio de migraciones y este señor, pues con unas copas de más en sus vacaciones en Canarias, pues se murió ahogado. Pero claro, se empezaron a generar una serie de noticias sobre qué ha pasado realmente allí, y entonces empezó a expandir una serie de noticias acerca de que un grupo de inmigrantes africanos habían sido los que habían ahogado a este señor y que había sido un atentado terrorista, ¿no? A través de una inteligencia artificial, en este caso generativa, que generaba imágenes, consiguieron colar una serie de imágenes lo suficientemente ambiguas como para que la mitad del país, deseosos de que esa noticia fuera cierta, prácticamente se levantara en armas, ¿no? Con lo que acaba de ocurrir. Y empezó a haber una serie de
de disturbios y de batidas muy violentas en las que se quemaban pues barrios y poblados de inmigrantes. Hubo pues muchos colectivos que también defendieron aquello y empezó como una especie de pseudo mini guerra civil, pero que al final acabó con 60 muertos y 300 heridos, que no es moco de pavo, ¿no? Entonces esto generó pues una convulsión bastante grande en el país, y entonces, como no se podía hacer tampoco mucho porque había un concepto de libertad de expresión que los jueces siempre ponían por encima y no había por dónde agarrar esto que había ocurrido ni poder evitar que volviera a ocurrir, lo que se les ocurrió fue legislar de una manera como bastante de maquillaje el hecho de que tan solo los periódicos digitales que contrastaban de una manera completamente fehaciente y se arriesgaban a que en un juicio les pudieran condenar se podían considerar periodismo y por lo tanto periódicos digitales, y lo demás era el ámbito del entretenimiento, ¿no? Es una especie como de juego en el que, no, bueno, solo os fiéis si pone periódico digital, pero en realidad todo el resto de periódicos que pasaron a llamarse redacciones digitales, que es donde trabaja Marta, acabaron haciendo las mismas fake news y la gente pues, tampoco le importó mucho, ¿no? Siguió consumiendo el mismo tipo de contenido, siguió difundiendo y siguió debatiendo sobre el mismo tipo de contenido que antes, ¿no? Marta trabaja en una de estas redacciones digitales y es verdad que aspira además a poder ascender, porque ella realmente es un currito que está en uno de los departamentos, pero bueno, le gustaría ascender como sea, ¿no? Porque tiene, como ya imagináis, como todas estas ambiciones profesionales, ¿no? Volvemos a que hablábamos de una pareja. Se ha hablado bastante de Marta, pero todavía no se ha hablado de Jon, ¿no? Estos dos se conocieron en una app de citas, una app que manejaban con el móvil, la cual, por cierto, el 15% también es de Taylor Jones, la chica que os he contado antes, pero bueno, eso tampoco ahora viene al caso porque tampoco me voy a quedar enganchado hablando de esta tipa. Vamos a hablar de Marta y de Jon. Si me puedes poner el siguiente tema, que no sé si es ya el de 6. Jon sí que viene de una familia acomodada. Jon, fíjate, Jon sí que viene es un tipo que viene de una familia con pasta. Una familia además especialmente familiar, valga la redundancia, ¿no? O sea, muy cariñosa, muy conservadora, una familia del norte. Jon es un tipo vasco que viene de esa familia con patrimonio y empresas y tal, ¿no? Pero a la vez Jon es un tipo muy listo y es verdad que Jon realmente lo que ha conseguido después de estudiar administración de empresas, ha sido generar un camino muy propio. O sea, Jon es verdad que poco le ha pedido a papá y a mamá. O sea, Jon de verdad se puede creer un poco el mito de la meritocracia y ponerlo también en primera persona, ¿no? Al principio de muy jovencito, él coqueteó con el mundo de las criptomonedas. Hubo una segunda ola de criptomonedas, por cierto. La primera ola, que fue pre-COVID, se quedó un poquito bueno, pues una estafa a expuertas para todos los chavales que intentaban enriquecerse de forma milagrosa, y eso se fue apagando, pero digamos como que el foco de inversión que teníamos en España pues en esa década, que era el sector inmobiliario, ocurrió algo muy curioso. Y es que el capital chino, que estaba antes focalizado como en otros sectores, las energéticas y todo esto, acabó entrando dentro de Europa, también dentro del mercado inmobiliario, con muchísima más fuerza y más poder que gran parte de los propios fondos y de los empresarios que había en España, ¿no? Entonces, claro, los mismos que clamaban por liberalizar el sector hace unos años, de pronto se pusieron a clamar por regularizar el sector años después. Las leyes que antes eran comunistas ahora necesitaban leyes más patrióticas. Bueno, hubo ahí como un poco un caos, ¿no? de relatos y demás. Quienes tampoco se enteraron mucho eran los inquilinos y las inquilinas, que pasaban de que les sangraran la mitad del salario pues, unos españoles a unos chinos. Bueno, pues más o menos para ellos sí que fue como seguir con sus vidas como eran conocidas hasta ahora, ¿no? Pero el mercado inmobiliario para los empresarios, para los inversores españoles quebró, y aquí surgió como esta segunda ola de criptomonedas, ¿no? Como que se volvió a colar ahí como con más fuerza. Como de, bueno, antes igual estábamos verdes, pero ahora sí, ¿no? La segunda va a la vencida, ¿no? Como de pronto cambiar el refrán, porque sí, ¿no? Porque les interesaba. Entonces, aquí es donde hizo bastante dinero Jon, ¿vale? Y Jon, en donde se metió, que esto también es un tipo de negocio que a mí también es otra fricada, ¿vale? Otro meandro así dentro de esta ficción de 2044, pero que me resultaba muy curiosa, es en una compañía de seguros contra desastres climáticos. O sea, es decir, algo que a raíz pues, de lo que fue aconteciendo en la década de los 20, pues fue creciendo, ¿no? Y el propio miedo de la gente pues fue siendo caldo de cultivo para que surgieran pues distintas empresas con este perfil. Jon es un tiburón, o sea, Jon, quiero decir, si hubiera nacido décadas antes,
hubiera sido el mejor vendedor de alarmas antiocupas o el mejor intermediario de mascarillas durante el COVID. O sea, quiero decir, da igual en la época en la que hubiera nacido, que John hubiera sabido prosperar. Lo que pasa es que él es producto de su generación y entonces es muy bueno trabajando en esta empresa donde vende este tipo de seguros. Lo que pasa es que John, en su empresa, que también está participada por capital chino, tiene una información privilegiada sobre los siguientes fenómenos meteorológicos, y esa información, pues como cualquier tipo que se maneja dentro del mundo de unos negocios muy competitivos, las utiliza a su favor. Sabe que el siguiente evento climático a partir de 2044 van a ser una serie de tormentas eléctricas, y él, bueno, pues ha conseguido colar unas cláusulas en los próximos contratos que va a lanzar, en los cuales se exime dentro de ese contrato, con un lenguaje muy enrevesado, para que tampoco se llegue a entender, pero se exime al seguro de las posibles inclemencias justo por fenómenos meteorológicos que tengan que ver con tormentas eléctricas, ¿no? A todo esto, John, que es muy listo, Marta, que también lo es, entraron en esta app de citas, ¿no? Nos habíamos quedado ahí, el momento en el que John y Marta se conocen. La verdad es que se quedaron en un match, como entre muchos matches al principio, hasta que poco a poco se dieron cuenta de que compartían muchas cosas en común. También la propia app les iba aconsejando, ¿no?, el uno al otro. Y luego, bueno, que Marta tenía una foto de perfil saliendo de la piscina con un tanga, que era un espectáculo, y John tenía un selfie en el baño del gimnasio haciéndose así con una tableta de chocolate, que era también un espectáculo. Entonces había ahí como señales mucho más allá de los gustos en los que les iban acercando, ¿no? John, con todo porque John es un tipo que trabaja siempre como con vectores, con supuestos de futuro, por eso trabaja donde trabaja, ¿no? Como cubriendo, siempre está como un poco adelantado, ¿no? Poniéndose en situaciones ficticias de futuro, como estoy haciendo yo ahora, pero en plan bien, y ganando dinero y esas cosas, ¿no? Entonces John lo que hizo fue proyectar el futuro de cómo iba a ser un encuentro con su exigente familia, con Marta, ¿no? Entonces imaginó esa sonrisa tan encantadora que tiene Marta, ese trato firme pero a la vez complaciente, ¿no? O sea, como una serie de características que le hacían a él estar muy seguro en un entorno donde él se sentía inseguro, que era su propia familia. Y eso le hizo tenerlo claro y decir que es ella, ¿no? Marta fue todavía más lejos y metió el input de ¿es John el novio de mi vida? En Best Friend. Y Best Friend le dijo, por supuesto que sí, hija mía, porque además puedes configurar para que te hable de una determinada manera, ¿no? Best Friend se va acomodando un poco a lo que tú quieres escuchar. Y lo de hija mía a Marta le gustaba mucho. No sé por qué, pero le gustaba mucho. Entonces, no le digáis a nadie que me he perdido. Entonces volvemos, esto es, al momento en el que ya tenían un match. Me podría ahora mismo detener, me voy a saltar un poco la parte del típico ciclo de la relación, porque al final tampoco había construido nada especialmente original, era como lugares comunes para que todos nos sintamos identificados, pasión al principio, seguridad pero con cierta frialdad con el paso del tiempo. En este caso es cierto que hay como unas características muy especiales, y es que cada uno tiene un foco poderosamente puesto en su carrera profesional, ¿no? Son como dos raíles individuales donde en un momento dado hacen una pieza así, clac, para encajar, pero poder seguir yendo cada uno como en su raíl, ¿no? Ahora mismo han pasado 2 años desde que ellos dos empezaron la relación y han decidido mudarse. Y se van a mudar juntos y se van a vivir juntos al centro de Madrid. Es una semana jodida porque están haciendo la mudanza y con todos los problemas, da igual que sea 2044 o 2080, las mudanzas siguen siendo una mierda. Y están los dos bastante tensitos con la movida, y ha sido la peor semana para que les caigan 2 bombas en el ámbito laboral. En el caso de Marta, que es un caso muy peliagudo, tiene una compañera en la redacción digital que se llama Ruth, que la tipa pues se pide una baja por depresión, en contra además de la directiva, pues un momento así un poco polémico. Y estando con baja depresión, Marta está volviendo a casa por la noche y a las 10 de la noche se la encuentra saliendo de un concierto, ¿no? Entonces es como, hostia, y esta tipa al principio no sabe si es ella, cuando la tiene a 2 metros se ve que sí que es ella. Ruth incluso saluda a Marta, le explica que esto es un poco lo que le ha dicho el médico, que tiene que hacer, socializar e intentar generar más ocio en su vida para superar la depresión, y que ahora mismo ella nota que le está yendo mejor. Pero me cago en la puta vida. Marta llega a casa y dice, ¿qué pasa? Que me estoy comiendo yo ahora aquí en el curro unas broncas porque no está saliendo el curro que debería estar saliendo, y me lo estoy comiendo yo aquí y estoy haciendo horas extra para que la niñata esta que dice que está deprimida se tenga que ir de concierto. O sea, ¿qué está pasando aquí, no? Y esto le hace determinar a Marta que el lunes tenga una junta con la directiva de la redacción y proponga pues despedir a Ruth tras lo que acaba de pasar, porque es verdad que a ella le ha afectado mucho, ¿no? Y en el caso de John, lo contaré más sencillo, pero bueno, básicamente
ha empezado a tener ciertos ruidos morales por primera vez en su vida con estos contratos en los que se autoexime de responsabilidad en estos fenómenos climáticos, ¿no? Entonces es como una semana bastante estresante. Y encima, una vez que llegan, dedican todo el sábado a mover muebles, al sofá que no cabe por la escalera, todo este tipo de mierdas, que aunque sea 2080, da igual, sigue ocurriendo. Y cuando están agotados, ding dong. Aquí, ¿me puedes poner la última? No sé, creo que nos hemos saltado una, pero claro, no me acuerdo ni dónde iba. Y entonces este ding dong, supone, ya termino, en este ding dong, abren la puerta y después de todo el estrés que vienen acumulados, encima les tocan unos vecinos que les dicen hola vecinitos, ¿no? O sea, casi como una especie de Flanders de los Simpson, pero físicamente es un concepto como de hippie trasnochado, ¿no? O sea, son un matrimonio de hippies trasnochados, ¿vale? Él se llama Abel y ella se llama Berta. Abel y Berta, que si ya en 2024 el concepto hippie va asociado a trasnochado, en 2044 os podéis imaginar, ¿no? Entonces, claro, a ver qué quieren estos. Dicen, no, que vamos a hacer una paella, ¿no? Que hemos decidido que una vez al mes vamos a hacer una paella como para todo el vecindario y queremos como invitaros y compartir como momentos y, bueno, pues yo qué sé, y conoceros y pasar un rato bien, ¿no? Y entonces ellos al principio dicen, vaya puta pereza, pero también a la vez dicen, hostia, ¿y si esto nos genera problemas en el futuro, no? Y si decir ahora que no, luego surge un tema de la comunidad y los tenemos en contra, venga, pues vamos, decimos hola y nos vamos, ¿no? Y entonces Marta y John van a la celebración esta de la paella, en un piso tampoco muy grande, unas 12 personas, gente sentada en todos lados, pues sillas, sofás, uno en el suelo, platos de cartón. La paella está medio que, o sea, tampoco podríamos decir que sea la mejor paella que habían probado en su vida, pero bueno, más o menos iban tirando. Conocen a Ariel, que es el elige no binario de Abel y Berta, le cuenta que además quiere ser periodista, establece un poquito de vínculo con Marta, ¿no? Sobre las ambiciones que va teniendo, le recuerda un poco a ella también cuando tenía su edad. Empieza a llegar más vecinos, de pronto llegan unos vecinos marroquíes, un matrimonio también mayor, que son Ahmed y Alisa. Y claro, esto también les resulta muy raro porque después de todos estos eventos que os he contado del ministro de Migraciones, subió al poder un partido que expulsó el 50% de la migración en España, entonces para ellos es como bastante raro relacionarse en esta última década con personas migrantes, ¿no? Pero bueno, pues estos son de las personas que han quedado. También Marta está un poco incómoda porque en su propio periódico también surgen muchas noticias sobre la comunidad magrebí, entonces tiene un poquito de miedo también, ¿no? En estas ocasiones, nunca ha tratado con alguien de fuera. Ellos han traído unos dulces árabes, no sé si los habéis probado alguna vez, es una bomba. Entonces esto fue como un momento que de pronto generó como cositas graciosas, porque a John le fliparon y se puso a comer, se puso a zampar ahí la mitad de los dulces que trajeron, y a Marta le parecieron empalagosísimos y excesivamente dulces. Pero claro, mientras mordía no le podía decir nada a Lisa, y entonces a Lisa, como la vio tan incómoda y le pareció tan graciosa la situación, dijo, no, en mi cultura escupir el dulce es un gesto de buena educación, ¿no? Y entonces a Lisa lo interpretó como un vacile y ya se quedaron como echando chistes entre ellas, ¿no? Poco a poco empezó a llegar más gente, ya no cabían en la casa y acabaron tardísimo, acabaron por la noche, a las 12 de la noche, acabaron saliendo a la placita que había en el barrio, también con cierta incomodidad porque había una normativa ciudadana en la cual no podían reunirse más de 15 personas en un exterior, pero bueno, ahí Marta y John dijeron, vamos a ser rebeldes, ¿no? Por un día, ¿no? Vamos a estar en una placita, jaja. Y se quedaron hasta las 12 de la noche, ese día estaban agotados, durmieron como no habían dormido en mucho tiempo, y se despertaron el domingo, en principio, con la intención de seguir haciendo la mudanza, pero hubo algo de ahí de energía un poco rara, embriagante, ¿no? Que estaban experimentando al despertar, que dijeron, si nos vemos una peli, y de pronto se vieron una peli después de mucho tiempo sin ver una peli juntos. Y se quedaron mucho rato hablando sobre la peli después. La habían interpretado de formas distintas, por primera vez empezaron a cruzar como ángulos distintos sobre la misma peli que habían visto, resultó interesante, se pusieron juguetones, empezaron a hacer el amor como locos en el sofá del salón, que no había más mueble que el sofá, volvieron a hacer el amor una segunda vez, se quedaron hablando de todo y de nada, volvieron a hacer un amor una tercera vez, ya lo siguiente ya no es hacer amor, estaban fornicando como conejos prácticamente, y había algo como muy nuevo en esto, porque no es que sean una pareja, a ver, tienen 28 y 34, no es que follaran antes una vez cada 6 meses. Lo que ocurrió es que haciendo el amor se rieron y empezaron a generar como una especie de complicidad que iba más allá del intentar ser
la más atractiva y el más jabalí en la cama, y de pronto el coscorrón que se dio Jon les hizo reírse cuando cambiaban de postura. Marta casi se cae de la cama en un momento así un poco loco, y esto les provocó bastante risa y se reían follando, ¿no? Y la propia Marta decidió dar rienda suelta a una fantasía que tenía desde hace tiempo y empezó a jugar con el culito de Jon, y digo, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Y Jon no dijo nada, le gustó, a ella también, se quedaron dormidos de cualquier manera, uno encima del otro, y al día siguiente era lunes. Y al día siguiente, el lunes, Marta tenía una reunión en la que tenía que contar a los directivos que había que despedir a Ruth, y Jon tenía esta reunión en la que iba a poner en marcha todos los contratos con estos seguros no tan seguros, ¿no? Y yo creo que es mejor que me quede aquí porque no soy ninguna app que da todas las respuestas, y me gustaría que os imaginarais un poco tanto la decisión del lunes como el futuro a corto y medio plazo de Marta y Jon, y que acabéis un poco la historia en vuestras cabezas. Os doy muchas gracias por haber escuchado. Madre mía, Alex, muchas gracias. Muchísimas... No te vayas todavía, no, quédate un poco por aquí, porque me gustaría darte las gracias por haber venido hasta aquí, lo hemos hablado un poquito antes, y darte la enhorabuena por lo que acabas de hacer. O sea, ha sido espectacular. Qué guay, pues gracias. O sea, yo no sé cómo lo estáis viviendo los demás, mira, están asintiendo, yo estaba viendo las caras. Nos has hecho ver una película. O sea, yo cuando ha llegado le pregunto, ¿pero va a haber alguna imagen o algo? No, digo, la gente después de comer se van a dormir. Ha sido espectacular. O sea, claro, evidentemente eres un artista que todo el mundo te conoce, pero simplemente decirte que nos has emocionado, creo que las caras lo decían todo, no sé si tenías capacidad de verle. No me quería poner las gafas porque viendo muchos rostros me pongo más nervioso porque no estoy acostumbrado a... Claro, yo estoy detrás de una cámara o de un portátil siempre, entonces bueno. Ha sido espectacular. Yo creo que no era fácil ahora, esta hora de la tarde, que todo el mundo venía de los paseos y tal. Nos has vuelto a meter en el futuro, nos has metido así como una bofetada, por lo menos a mí, ¿no? Decir, mierda, ese no sé si es el futuro que nos gustaría tener, ¿no? Así que simplemente darte de nuevo las gracias por haber aceptado la invitación de Raúl. Cuando Raúl me lo dijo, dije, ¿no? Aquí este señor va a venir aquí. Así que, de verdad, de todo corazón, gracias y enhorabuena por este momento que nos has hecho vivir a todos. Pues muchas gracias a vosotras, de verdad. Gracias. Bueno,